El Señor no es selectivo, no excluye a nadie. El Señor abraza a todos. Y todos, escuchen esto, y todos somos importantes y necesarios para Él. Quisiera compartir con ustedes la verdad más importante, que Dios nos ama con amor de Padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que es auténtica y duradera. Muy buenas tardes, un saludo de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Somos la red más grande de educación católica de América y representamos el 35% de la escuela católica mundial. Es para nosotros una alegría porque hoy culminamos nuestro ciclo de reflexión 2020, unidos con Santillana. Gracias a Santillana por todo su trabajo colaborativo, gracias a la Fundación Santillana por su asesoría, por su servicio siempre atento a la educación católica de nuestro continente. Por eso quiero presentar hoy a Manuela Lara. Manuela Lara, quien acompaña al Grupo Editorial Santillana y a la Fundación Santillana también. Manuela nos acompaña hoy para moderar el ciclo de reflexión del día de hoy que corresponde al valor de la escuela de los estudiantes. Bienvenida, Manuela. Muy buenas tardes desde Colombia, muy buenas noches a este ciclo de reflexión que culminamos. ¿Cómo estás, Manuela? Hola, Óscar. Buenas tardes o efectivamente buenas noches en este lado del Atlántico. Me alegro de estar de nuevo con todos vosotros. Un lujo. Gracias, Manuela. Ya usted nos acompañó en un webinar de CIEC donde nos hablaba de la escuela que viene. Hoy sus compañeros, su equipo de trabajo, con Miguel y con Carlos Magro, que trabajan también en la fundación, nos van a orientar este ciclo con el que concluimos el ciclo de reflexión 2020. Muchas gracias por acompañarnos, Manuela. Manuela, tú quedas a cargo. Quedas a cargo, yo solo te presentaba esta tarde. Nos has dejado un reto importante, que es lo de ser el último de la última sesión de este ciclo, y seguro que vamos a encontrar un montón de aspectos intuitivos y enriquecedores en esta conversación. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Manuela, y te dejo, tú quedas a cargo. Muchas gracias y tú empiezas y culminas el ciclo. Te dejo en pantalla para que lidere. Gracias, Santiago, y que tenga una excelente tarde. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Como decía antes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Gracias de nuevo a Óscar por las palabras que nos ha dedicado, por el saludo hacia Fundación Santillana y de nuevo por invitarnos a compartir un rato con todos vosotros. Como decía antes, sé que además es el final de un ciclo de reflexión, así que reconozco que es un momento especialmente importante y esperamos que sea nutritivo y relevante para todos los que estáis siguiendo esta sesión. Esta tarde tengo conmigo, mediados por lo de conmigo es un poco relativo, porque estamos mediados por la tecnología, a dos invitados únicos e irrepetibles. El primero de ellos es Miguel Barrero, director de Fundación Santillana y además director del área de innovación de Santillana. Y con otros muchos saberes, pero la verdad es que recitar todos sus cargos y todas sus competencias nos dejaría sin tiempo para la conversación. Hola, Miguel, ¿qué tal estás? Digo buenas porque efectivamente pueden ser buenas tardes, noches o si estamos, no sé si hasta buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí. Perfecto. Y tengo también conmigo, también mediado por la tecnología, a Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta y que también lleva una gran mochila de sabiduría y experiencia a sus espaldas. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola, Manuela, buenas noches, buenas tardes allá en Colombia. Hola, Miguel, encantado de estar contigo aquí también.
Hola Carlos, ¿qué tal? Todo bien. Me alegro. Pues nada, vamos a ello. Si tuviera que destacar algo de tanto de Miguel como de Carlos, sería su capacidad de reflexión. Una reflexión que ahora más que nunca se hace necesaria para poder seguir avanzando en estos tiempos inciertos y convulsos en los que nos encontramos. Miguel impulsa desde Fundación Santillana, creo que lo ha comentado Óscar antes, el proyecto La Escuela que Viene, Reflexión para la Acción, un proyecto liderado precisamente por Carlos Magro, junto con Alfredo Hernando y Alejandra Cardini. Es un proyecto que toma esta crisis en la que nos encontramos como oportunidad para contribuir a la mejora de la educación y de la escuela, y seguro que este proyecto va a ser mencionado en algún momento de toda esta conversación. Así que vamos a empezar. La pandemia y la crisis asociada nos invita claramente a desarrollar nuestra capacidad para volver a describir las cosas con términos novedosos, complejos e interesantes. Y revisando pues, artículos, sesiones online, redes sociales, de todos estos tiempos, hay una serie de palabras que desde marzo, desde primero de pandemia, se han repetido una y otra vez. Por un lado, desigualdad. Desigualdad porque la pandemia ha dejado al descubierto la falta de equidad. Desigualdad cuando precisamente, como decía Carlos recientemente, una de las funciones de la escuela es crear igualdad. Sin duda, a estas alturas, todos los que estamos aquí somos conscientes de que la pandemia ha puesto de manifiesto y a menudo ha amplificado las desigualdades existentes en los sistemas educativos de todo el mundo. En segundo lugar, otra de las palabras especialmente repetidas, casi mágicas de estos meses, es híbrido. Híbrido como una especie de solución intermedia ante la realidad mixta que vivimos. Una realidad que se traslada al aula, se traslada también al proceso de enseñanza y, por supuesto, al de aprendizaje. Y, en tercer lugar, quería traer aquí como palabra, como términos elegidos, educación emocional. Educación emocional de nuestros alumnos y de los docentes, porque decía Francisco Mora que sin emoción no hay aprendizaje, pero ahora precisamente nos sobra emoción. Lo que ocurre es que no sabemos cómo gestionar adecuadamente esa emoción. Y quizá por eso, y recogiendo estas tres palabras clave, enunciabais así uno de los primeros aprendizajes de la escuela que viene. Defendemos la escuela como lugar de esperanza y de posibilidad. En este sentido, está el valor de la escuela de los estudiantes, de la que estamos hablando hoy, en que la escuela se convierta precisamente en ese espacio para vivir esperanzados, en ese lugar que suspende las desigualdades y las profecías del fracaso. ¿Y quién se lanza a la respuesta? Pues si quieres empiezo yo, Carlos, ¿te parece? Me parece perfecto, Miguel. Bueno, luego avanzaremos un poco más en el sentido de la escuela, que yo creo que es un poco la pregunta motora de toda la reflexión actual, y es un planteamiento que ya estaba anterior al COVID y que con el COVID cobra una relevancia, yo creo que ineludible en cuanto a compromiso y en cuanto a deber, que es plantearnos el sentido de la escuela, y que ha sido un poco lo que ha estado como hilo conductor de todo ese seminario de la escuela que viene. Entonces, en esta primera pregunta, luego me gustaría ver otras cosas en torno a qué más debe ser la escuela, porque creo que es un momento donde también se puede perder un poquito algún norte o alguna orientación de cosas que la escuela también debería dar. Pero en esta primera pregunta, Manuela, ya llego por fin, yo creo que más que nunca. Es decir, yo creo que la escuela tenía o parecía que en gran parte del mundo había pasado una barrera de objetivos cuantitativos, que era de universalizar la educación, de llegar y ya plantearnos o estarnos planteando una segunda gran, no voy a decir tiempos, diría edad de la educación, que era la búsqueda de una calidad, de mejores aprendizajes, etcétera. Y yo creo que sin abandonar esta segunda, la primera parte que parecía superada va a marcar la agenda, desde mi punto de vista, de al menos la próxima década. Es decir, yo creo que el COVID, no por el efecto que ha marcado, por ejemplo, se está hablando muchísimo de cómo se han producido desigualdades
en el acceso a esa escuela que ha habido que improvisar y que ha habido que configurar de manera casi espontánea, y se ha hablado mucho de esa brecha digital como fuente, de nuevo, de la desigualdad. A mí me gustaría que mirásemos un poco más adelante y que veamos que detrás de esta pandemia va a venir una crisis económica y una crisis social cuyo efecto va a ser agrandar todavía más las desigualdades sociales que yo creo que ya produjo la crisis económica anterior. Es decir, hubo una crisis económica que lo que hizo fue agrandar las desigualdades y perder muchos de los campos que se habían ido conquistando desde el punto de vista socioeconómico y cultural. Y nos estábamos empezando a recuperar, a volver a asentar los sistemas en ese paradigma, cuando todavía no lo estamos viendo porque estamos muy centrados en el efecto sanitario de la pandemia. Pero ojo, en cualquier telediario puede ver cómo están las familias a la espera en los sitios que dispensan alimentación gratis. Yo creo que se avecina una crisis económica y social que va a agrandar la desigualdad, las diferencias sociales, que va a hacer todavía más grande el gap, que va a hacer un porcentaje muy pequeño de gente con mucho, un porcentaje más reducido, digamos, de clases medias y que va a ensanchar las clases más desfavorecidas. Por lo tanto, uno de los sitios donde eso se puede compensar, sin duda, si no queremos ya dejar sin esperanza a nadie, es en la escuela. Por lo tanto, mi opinión es no por la pandemia en el término sanitario, sino por lo que va a dejar la pandemia. Creo que la escuela tiene que marcarse como objetivo principal de su agenda revisar los objetivos conseguidos en términos de equidad y volver a formular políticas de equidad. Perdonad si me he extendido. No, está perfecto. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El mensaje inicial que hemos escuchado, que era del Papa Francisco, me ha hecho recordar una cita de Zygmunt Bauman, precisamente citando al Papa Francisco antes de que muriera Bauman, y hace apenas un año y medio. Y decía Bauman, citando al Papa Francisco, planteaba 3 propuestas para construir una sociedad sana. Y la primera era una idea que los que me conocéis sabéis que me persigue, ¿no? Que es la idea de la conversación, del diálogo, la idea de recuperar el arte del diálogo, aunque eso nos suponga enfrentarnos a la posibilidad de perder, ¿no? Sobre todo el arte del diálogo con los que piensan distintos que nosotros o los que son distintos a nosotros. Esto, para Bauman y para el Papa Francisco, era un pilar fundamental para construir una sociedad sana. Un arte del diálogo que, si nos fijamos un poquito en cualquier telediario, cualquier debate, vemos cualquier congreso de diputados de cualquiera de los países que ahora mismo estamos atendiendo a este webinar, vemos que muchas veces nos falta. La segunda cosa que decía Bauman, citando al Papa Francisco, era la necesidad de afrontar, como decía Manuela y Miguel, la desigualdad. Una desigualdad que está fuera de control, que está absolutamente desbocada. No ahora por la pandemia, sino que, como decía Miguel, ya de antes venimos arrastrando unos procesos de desigualdad creciente en todo el mundo, desde luego en toda Latinoamérica, que hacen que lleguemos a unos extremos preocupantes. Y la tercera propuesta que hacía el Papa Francisco era pensar en la educación como la gran arma que tenemos, la educación en el sentido amplio, la escuela como la gran arma que tenemos precisamente para recuperar el diálogo y para combatir la desigualdad. Yo creo que esto nos sitúa muy bien en la situación en la que estamos en este momento y en la que vamos a estar en los próximos meses y años. Antes de la pandemia, y es un tema importante, había 260 millones de estudiantes que no tenían escuela. Durante muchos años los sistemas educativos nos hemos esforzado por garantizar el acceso a un sillón en el salón de clase, ¿no? a un puesto escolar.
Pero ya antes de la crisis, muchos organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, pero también la UNESCO, estaban hablando de crisis de educación, porque lo que nos venían a decir es que no solamente es un problema aquellos que no tienen escuela, sino que los que van a la escuela muchas veces no adquieren los conocimientos básicos para vivir de manera digna. Esta crisis de la educación, en palabras del secretario general de la ONU, se puede convertir en los próximos meses en una especie de catástrofe de la educación. La situación en la que nos vamos a meter en los próximos meses y años de desigualdad económica y, por tanto, de desigualdad social y, por tanto, de desigualdad educativa y de inequidad puede ser catastrófica para millones de familias, para millones de personas, para millones de niños y jóvenes. Por tanto, la primera medida que deberíamos tomar en general los países, pero también nosotros como personas que tenemos un ámbito de actuación importante a nuestro alrededor, sería combatir desde nuestros lugares de trabajo cualquier atisbo de desigualdad social que va vinculado a la desigualdad educativa, cualquier atisbo de inequidad en la educación. Porque hay un dato tremendamente importante, y con esto me callo en esta primera pregunta, que señala que aquellos países que son más igualitarios, que son más equitativos, funcionan mejor también desde el punto de vista de calidad educativa. Es decir, que la calidad y la excelencia educativa está tremendamente vinculada con la equidad de la sociedad en la que ese sistema educativo está funcionando. Y que países con grandes inequidades o con grandes desigualdades, como pueden ser los nuestros, cualquiera de los nuestros, provocan sistemas de baja calidad. No solo para aquellos que caen en la bolsa de la desigualdad, no solo para aquellos que tienen menos, que podría ser lo que pensaríamos en primera instancia, bueno, aquellos que tienen menos lo pasarán peor, tendrán peores resultados académicos, pero los que tenemos más en este mismo país iremos mejor. Bueno, pues esto no es cierto. Lo que dicen los estudios es que la calidad educativa baja sistemáticamente en todo el país. En las clases altas con buenas rentas y con capital educativo y con capital cultural, y también en aquellos en los que están en peores condiciones. Luego, trabajar a favor de la equidad es el mejor instrumento que tenemos en políticas educativas para mejorar la calidad global del sistema educativo de un país. Y ese sería el primer mensaje que tendríamos que mandar. Yo insisto en que uno a veces piensa que esto le corresponde solo a los gobiernos, pero todos y todas, desde los lugares donde estemos, docentes en las aulas, equipos rectores en los centros educativos, personas como nosotros que estamos alrededor de la escuela, tenemos mucho que hacer para luchar contra esas desigualdades, para luchar a favor de la equidad educativa, que es lo mismo, insisto, que luchar a favor de la calidad educativa. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Quería recoger una parte de lo que comentaba Carlos, es el tema del diálogo, de la conversación. Entonces, es verdad que el mundo entero ha vivido y estamos viviendo distintas etapas de la escalada, del confinamiento, que seguimos en la crisis, pero efectivamente el reto no ha concluido. Es cierto que para llevar a cabo esa conversación que nos puede ayudar entre todos, esa conversación coral que nos va a permitir desde distintas posturas mejorar la escuela y la educación, necesitamos encuentros, necesitamos actividades, necesitamos proyectos, reuniones, ya sean en formatos presenciales, híbridos, en formatos virtuales, que cuiden especialmente a los estudiantes, pero también a los maestros y a las relaciones que hay entre ellos. Precisamente como nos dice una estudiante que traemos aquí una pequeña píldora. Santiago, si lo puedes proyectar y si acertamos con el vídeo. ¿Qué es lo que más me ha servido en este confinamiento según lo que he aprendido en la escuela? Las clases de psicología, porque estas me han ayudado a manejar mi ansiedad, a dispersar la tristeza que a veces me da por no poder ver a mis compañeros, a mis amigos, y además de eso también a algunos familiares que se encuentran lejos. También nos han dicho cosas que podemos hacer en las tardes para no sentirnos tan aburridos o tan alejados. Y además de eso, agradecer lo que tenemos, que gracias a Dios no nos ha dado el virus. Y eso es lo que más me ha servido, agradecer, meditar, pensar y disfrutar la vida. Vale. Entonces, precisamente como nos dice esta estudiante, uno de los principales valores de la escuela, y yo creo que lo habéis apuntado en alguna de vuestras intervenciones, es el entorno de la socialización más directa de los alumnos. Entonces,
¿Cómo ha cambiado o cómo podemos suplir este proceso de socialización si los estudiantes no están en la escuela o si están trabajando en entornos híbridos? ¿Cómo podemos ayudarlos para que sigan disfrutando de esas aportaciones desde el punto de vista social que significa la escuela? Bueno, efectivamente, yo creo que una de las cosas que en cuanto que trajo la pandemia y que nos trajo el confinamiento, este intento que hemos hecho todos los países de mantener la escuela sin ir a las escuelas, es darnos cuenta que la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, que la escuela es mucho más que un lugar de aprendizaje, que la escuela fundamentalmente es un lugar de relación, es un lugar de vínculos, es un lugar del cuidado, es un lugar del afecto y de los afectos. Que en la escuela, tan importante como lo que aprendemos es las relaciones que establecemos con nuestras compañeras y nuestros compañeros, con los adultos con los que compartimos mucho tiempo, pero también con los contenidos, ¿no? Con los conocimientos, con los saberes que están en la escuela. Esa escuela de los afectos y de los vínculos que no es que no supiésemos que estaba ahí, porque Freire lleva hablando de la escuela como un acto de amor, bueno, llevaba hablando, ¿no? Durante toda su vida, ¿no? La escuela como un acto de amor, educar como un acto de amor, pero de alguna manera las presiones, las prisas, el querer cumplir los currículums, los estándares, nos llevaban a las evaluaciones externas, la presión, ¿no? Por prepararnos bien para la vida social y laboral, nos había llevado a dejar un poco de lado esta idea de que la escuela es mucho más que aprendizajes, es sobre todo vínculos y afectos. Y esto nos hemos dado cuenta de manera clarísima. Y aún así, ahora nos hemos dado cuenta que esto es muy difícil de reemplazar. Que las tecnologías, afortunadamente las tenemos, nos permiten de alguna manera hacer algo que hace 10 años no hubiéramos podido hacer, que es dar una cierta continuidad a la escuela, a la enseñanza, a la vinculación con los conocimientos y los compañeros, pero de alguna manera todavía no somos capaces al 100% de reemplazar la presencialidad, el estar y en la escuela. Una de las cosas que sale ganando, si es que algo sale ganando de esta terrible crisis que estamos viviendo, es que yo creo que todos, empezando por los niños más pequeños, pero también los docentes, las familias, hemos puesto en valor la escuela como ese dispositivo en el que nos encontramos y vemos cómo, por ejemplo, aquí en España, que hemos vuelto en septiembre a ir a las escuelas, hemos visto como niños y adolescentes, sobre todo adolescentes que hace un año hubieran dicho qué horror, volvemos a la escuela, ahora están diciendo qué alegría podemos volver a la escuela con nuestros compañeros. ¿Cómo hacemos esto en entornos virtualizados o totalmente virtualizados? Pues siendo conscientes de lo importante que es. Si en nuestros entornos, si en nuestros diseños de aprendizaje, en entornos digitalizados o virtualizados, solo pensamos que nuestra labor como docentes y como escuela es transmitir unos conocimientos, fracasaremos en ese intento, porque trataremos de reproducir algo que no tiene suficiente enganche para los estudiantes. Por tanto, siendo muy conscientes de que tan importante como la transmisión de conocimientos, tan importante como la adquisición de conocimientos es el trabar vínculos, el trabar relaciones, el mantener la atención, el mantener, ¿no? el interés por las cosas, el permitir espacios y tiempos para que los chicos y las chicas puedan comunicarse, relacionarse, habilitar foros, dispositivos, trabajos en equipo que permitan que esa sociabilización también se desarrolle en el ámbito virtual. Si no hacemos todo eso, fracasaremos y lo que tendremos será una especie de sucedáneo de delivery de conocimientos que no será lo que realmente representa la escuela y el sentido de la escuela. Y algo, por cierto, que podría hacer cualquier sistema automático. Luego, si creemos, y yo lo creo, que la escuela, que los maestros marcan algo diferencial en la vida de las personas, es porque entendemos que la escuela es mucho más que aprendizajes, es mucho más que transmisión de conocimientos, y con esto en la cabeza tendremos que diseñar nuestros entornos virtuales de aprendizaje para asegurarnos que hay espacio y tiempo para los vínculos, las relaciones, los afectos, los conflictos, todo eso que la escuela presencial nos asegura sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con todos los planteamientos
de Carlos, yo creo que lo que nos ha demostrado esta pandemia, una de las cosas que nos ha demostrado es la puesta en valor de la escuela, de acudir a la escuela, de encontrarse con gente, tanto adultos como entre escolares. Es decir, una de las cosas, superando tópicos que quizá haya sido más sorprendente, es que finalmente quedarte sin un día de cole o tener vacaciones está estupendo, pero que este exceso de tiempo fuera del patio, de las aulas, etcétera, ha tenido también un componente traumático. Es decir, una de las cosas que deberíamos también revisar desde mi punto de vista o aprender de este confinamiento es que se puede producir un descenso en los aprendizajes desde el punto de vista académico, pero que también el confinamiento y la pandemia pueden estar llevando a una pérdida de la dimensión social de los alumnos y que por lo tanto también podrían tener finalmente un deterioro en su componente social como ciudadanos, en cuanto que el aislamiento no se lo permite y la socialización es una cosa que también hay que educarla. Yo creo que la escuela ha cobrado valor, creo que evidentemente, aunque luego me gustaría hablar de ello, la escuela ha demostrado que no solo tiene que estar centrada en el contenido académico, en el aprendizaje académico, que tiene que dar entrada a componentes, como decía Carlos, de afecto, de emoción, de socialización. Y yo creo que todos los diseños, estoy absolutamente de acuerdo con Carlos, tienen que tener en cuenta los diseños, digamos, de educaciones o de entornos virtuales de aprendizaje-enseñanza, tienen que tener en cuenta que también hay que utilizar esos entornos y esas tecnologías para potenciar el componente de colaboración, de comunicación, de compartir, etcétera. En un entorno con un sentido más allá del puramente de comunicación, con una intención de educación social. Entonces, yo creo que la tecnología nos facilita muchas herramientas, pero mi opinión es que el componente directo, presencial y físico de la escuela es absolutamente insustituible y que lo que haría la tecnología y esos entornos que digo de colaboración y de comunicación sería complementar, pero sin contacto, sin presencia, sin piel, no hay una buena socialización completa. Me resulta imposible entender una salud social o un aprendizaje social sin escuela. Sin escuela de brick and mortar, de física. Imposible. Creo que es insustituible. Sí, un poco por añadir a esta reflexión, tenemos que darnos cuenta que cuando nos hemos quedado en casa, cuando nuestros hijos han quedado en casa, y da igual si eran muy pequeñitos o tenían una edad intermedia, eran adolescentes o eran más jóvenes, de repente se han durante todo el día, las 24 horas del día, seguían siendo nuestros hijos. Eran los hijos de alguien. Eran los hijos de alguien, como mucho los hermanos de alguien. Pero de alguna manera les faltaba ese espacio, ese tiempo que les da la escuela para no ser hijos de, para no ser hermanos de. Lo sabíamos, pero no nos habíamos quizá dado cuenta tan claramente que ir a la escuela, más allá de lo que sucede desde el punto de vista, insistimos, de los aprendizajes, es sobre todo una gran oportunidad para construirse como personas, porque durante unas horas esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes ya no son los hijos de fulanito o fulanita, no son los hermanos de, sino que tienen nombre y apellidos y por tanto están conformándose como personas. Esto lo han sufrido sobre todo desde mi punto de vista mucho los adolescentes, que es precisamente esa etapa en la que necesitan de alguna manera empezar a separarse de los padres para formarse como personas. Son probablemente el rango de edad, que va entre los 12 a los 16 años, los que más han sufrido el haberse quedado encerrados en casa, a pesar de que, como sabemos, en muchas ocasiones han tenido la oportunidad, gracias a lo virtual, de mantener vínculos, de mantener relaciones. Pero no deja de ser fundamental este papel de la escuela para generar autonomía en el desarrollo individual de las personas. Y esto nos ha faltado, nos sigue faltando en muchos países.
Yo creo, Carlos, básicamente, y ya si os parece, o si no le parece a Manuela, que pasemos a otro punto, pero yo creo que básicamente lo que estamos apuntando son los dos ejes que podrían estar en esa pregunta del sentido de la educación, de la escuela, perdón. Por un lado, se está hablando mucho del posible empobrecimiento de aprendizajes académicos. Se está poniendo, la gente o los padres están preocupados si su hijo ha aprendido menos en términos clásicos. Ha aprendido menos mates, ha aprendido menos física o ha aprendido menos gramática, ¿de acuerdo? Pero también deberíamos ser conscientes de que ha habido un empobrecimiento, digamos, a nivel personal, porque le ha faltado un componente social esencial, que es el que facilita la escuela. No tengo una imagen de la escuela necesariamente como un sitio socialmente de felicidad, etcétera. La socialización se aprende también en el conflicto, en la superación de problemas, en oír opiniones distintas. O sea, que no estoy pensando en una escena de socialización maravillosa, sino que para crecer como persona y saber desempeñarte socialmente, pues también son necesarias las discusiones de patio. Discusiones, estoy hablando evidentemente, discusiones dentro de una normalidad. También está el tener dificultades, etcétera, para aprender a superarse. Y todo eso creo que ha actuado en contra de otro aprendizaje que da la escuela, que no es el puramente académico. Manuela, ¿estás? Óscar, estás sin micro. Estoy aquí, pero soy una... ¿De que Manuela otra vez ya volvió, Manuela? Está, no la vemos, pero está. ¿Me estáis escuchando? Te escuchamos un poquito mal, pero te escuchamos. Soy una moderadora un poco desastrosa. ¿Me oís o no? Sí. Sí. ¿Me oís? Yo creo Sí, que sí, te oímos. No sé si los demás... ¿Me escucháis o no? No se te escucha bien, como con un ruido. No me veis, pero me oís. Vale, pues seguimos entonces. Se fue. De acuerdo a la programación, tenemos un video. Le pedimos a Santiago que ponga mientras el video, y mientras el video esperamos que Manuela regrese para continuar con la siguiente reflexión. Santiago, por favor, el video. Una de las cosas que más me mueve para realmente aprender algo nuevo es darme cuenta de que realmente me va a servir para algo en la vida. Soy una de las personas que sabe, es consciente de que todo lo que hacemos en la vida, para algo, así sea para una vez en la vida, nos va a quedar sirviendo. Así que por este lema creo que constantemente intento aprender cosas nuevas, pero una de las cosas que realmente más me mueve para aprender es el hecho de la motivación. Cuando tengo motivación siento más deseo por ir a aprender cosas nuevas e incluso me puedo quedar mucho tiempo buscando e indagando diferentes tipos de cosas sobre el mismo tema. Ya regresó Manuela. ¿Me escucháis ahora? Sí, te escuchamos bien. La tecnología absolutamente en contra. Perdonadme. Y entonces... No te escuchamos. Se fue Manuela. Sigo mientras con la siguiente pregunta, ¿cierto? Mientras ingresa nuevamente Manuela. Ok. Hoy hablábamos en un congreso en Chile sobre inteligencia artificial y uno de los grandes problemas es todo lo del internet, la calidad en los diferentes países sube, va, se cae la señal, o sea, es impresionante hablar de inteligencia artificial si no tenemos, si el internet es así. Ya regresó Manuela, no se fue. No. Yo creo que es mejor ya que acabes tu pregunta, si me lo permitís, ¿sí? Oscar, sí. Decía Inés Dussel que la escuela es un espacio-tiempo definido, ya sea en un edificio, abajo del árbol o a la orilla del mar, que se propone un encuentro de conversación intergeneracional en torno al conocimiento. ¿Qué pasa? Esa conversación en general toma la forma del estudio de la atención sobre el mundo y tiene que hacerlo con cuidado, con una amorosidad que enseña a mirar el mundo y a interesarse en el mundo. Es lo que el Papa Francisco ha insistido en el Pacto Educativo Global, una escuela del cuidado, ¿no? Que se trate de cuidar la vida.
Por eso, ¿cómo podemos favorecer que en la escuela aprendamos a estar juntos para hacer cosas en común y por el bien común? ¿Cómo pueden ver los estudiantes el impacto de lo que hacen en lo que les rodea? Carlos y Miguel espontáneamente responden. Miguel, Yo creo que está todo bastante relacionado, que son en muchos casos nos encontramos con problemas, digamos, que están en el corazón del sistema educativo vistos desde distintos puntos de vista. Yo creo que esta escuela del cuidado, básicamente lo que hay que potenciarla o el reto que tenemos es transformarla. Y creo que es algo que no solo nos ha traído la pandemia y la dura experiencia del COVID. Creo que es algo que estaba planteado anteriormente. Yo creo que la escuela tiene que utilizar metodologías que abran el aprendizaje más allá de las disciplinas y de la lógica de las distintas ciencias o áreas. Yo creo que la escuela tiene que ser una escuela abierta, insertada en el mundo a través de proyectos donde los alumnos vean que lo que hacen y lo que aprenden tiene significado en relación con el mundo en el que viven, o bien para comprenderlo o bien para mejorarlo. Pero yo creo que esa escuela a la que hacía referencia Óscar y con las menciones que hacía de Dussel, es una escuela que tiene que abrirse metodológicamente, culturalmente y organizativamente. Es una escuela que tiene que involucrar el aprendizaje con la sociedad a la que pertenecen esos alumnos y darle un sentido en la dirección de o comprender mejor o de darle significado a lo que se aprende o de transformar y mejorar la sociedad en la que se vive. Sí, hemos hablado tantas veces Miguel y yo que estamos muy de acuerdo, ¿no? Muy en sintonía con las cosas. Decía la filósofa Hannah Arendt, allá por los años, hace como 40 o 50 años más o menos, decía que la educación, podríamos decir la escuela, es el punto en el que decidimos si amamos lo bastante el mundo para asumir una responsabilidad por el mundo, para salvar el mundo de la ruina, ¿no? De alguna manera, para salvar el mundo de la ruina que sucedería si no es por la llegada de los nuevos, ¿no? De los jóvenes, de los niños, de aquellos que están en la escuela. Luego, lo primero que hace la escuela es garantizar la pervivencia del mundo en el que vivimos. Y lo hacemos de alguna manera enseñando a los jóvenes a amar el mundo, a cuidar el mundo, a estar atentos al mundo. Lo segundo que hacemos en la escuela, lo segundo que decía Hannah Arendt que tiene que ver con la educación, es hasta qué punto amamos a nuestros propios hijos para no dejarles, no arrojarlos al mundo así tal y como vienen, ¿no? Sino que necesitan un acompañamiento, una formación, necesitan que les demos también la oportunidad de hacer algo nuevo por el mundo, necesitan que de alguna manera les preparemos, en la escuela preparamos a nuestros hijos para precisamente, como decía Óscar, como Miguel estaba diciendo, renovar un mundo común. Luego la escuela es no el único lugar donde construimos un mundo común, donde renovamos el mundo común, donde cuidamos del mundo común, del mundo de todos, del procomún, pero sí uno de los lugares fundamentales y probablemente el mejor instrumento que tenemos como sociedades en general para hacer este doble amor, ¿no? El amor por el mundo, cuidar del mundo que tiene que ser compartido y de todos, pero al mismo tiempo también no dejar a nuestros hijos así, ¿no? Soltarles al mundo sin darles ningún tipo de competencias, de formación, de aprendizajes. El estudiante que hablaba en este vídeo que nos ha precedido, que precedía esta pregunta, hablaba de dos cosas muy parecidas en el fondo. Lo decía de otra manera, pero decía, a mí me gusta aprender aquello que me es útil. Claro, ¿qué es útil?
es útil muchas cosas. Es útil lo que me ayuda a vivir mejor, es útil lo que me ayuda a relacionarme mejor con otros, es útil lo que me ayuda a transformar el mundo, es útil lo que me ayuda a construir un mundo común, una sociedad más justa probablemente. Es decir, que este chico estaba ya formulando en sus propias palabras lo mismo que estamos diciendo en este momento. Y luego decía otra cosa tremendamente importante. Aquello que me motiva, aquello que me interesa, me resulta como más fácil, ¿no? No lo decía así, pero decía, me resulta como más fácil de aprender. Y ahí está el otro gran clic que decía Miguel ahora mismo cuando decía necesitamos transformar las metodologías, necesitamos acercarnos más a lo que está pasando, a los intereses de los chicos. Eso es lo que estaba pidiendo y reclamando el alumno, a los que, por cierto, tenemos que escuchar mucho más de lo que normalmente hacemos. En la escuela tenemos que hacer dos cosas muy difíciles a veces. Tenemos que no dejar de interesar a los alumnos, es decir, no dejar de responder a sus intereses. Tenemos que ser capaces de responder a los intereses que tienen muchos intereses y muy interesantes, pero al mismo tiempo no tenemos que abandonar la pretensión de interesarles en cosas. En la escuela tenemos que conseguir llevarles, ¿no? Que presten su motivación, su atención, dirigir su atención hacia cosas que son importantes, y muchas de las disciplinas, de las materias, de los contenidos que trabajamos en la escuela son tremendamente importantes precisamente para conservar el mundo común, pero al mismo tiempo que hacemos eso, que lo hacemos bastante bien, por cierto, no debemos dejar de lado el interesarles, el captar su atención, el dirigir su atención, el responder a sus preguntas, el estar atento a lo que a ellos les interesa. Luego, conseguir estas dos cosas, es decir, llevarles donde nosotros queremos, pero al mismo tiempo responder a sus intereses, ese es el gran reto que todas las maestras y los maestros del mundo enfrentan cada día en su aula, y que tienen que ver con, y la solución a eso tiene que ver con lo que estaba diciendo Miguel. Necesitamos probablemente un cambio metodológico, que no es quitar lo que ya hacíamos, sino incorporar nuevas metodologías en nuestra mochila metodológica. Necesitamos incorporar otros saberes, incorporar otras cosas que interesan y son importantes para los estudiantes de hoy. Por tanto, necesitamos ampliar también esos aprendizajes y esos conocimientos, y necesitamos, sobre todo, yo creo que esta idea de poner vídeos de estudiantes es muy interesante, necesitamos escuchar mucho más a los estudiantes y a sus necesidades y lo que ellos nos están pidiendo, porque tienen muchas veces una clarividencia que si les escucháramos y les hiciéramos un poquito de caso, estoy seguro que facilitaríamos muchísimo la labor y el trabajo de todos nosotros. Uniendo algunas de las piezas que comentáis, y ya digo que perdonad por que no tengo hoy la tecnología de mi lado. Me acordaba hace un momento de uno de los aprendizajes de la escuela que viene. Decíamos en la escuela que viene, animamos a la autonomía, a la flexibilidad, a los proyectos de innovación y a dotar con los recursos necesarios para cada escuela. Y querría de aquí destacar especialmente el flexibilidad. Necesitamos escuelas flexibles capaces de adaptarse a distintos escenarios. Necesitamos que las... Creo que Manuel se volvió... Pues yo creo que ha dejado la pregunta... No, vale. Sí, termina, que no te... Lo que quería preguntar, ¿me escucháis? Vale, sí. En esa flexibilidad, ¿qué has aprendido en estos meses en cuanto a flexibilización de espacios y tiempos, de colaboración entre estudiantes y docentes y familias, o flexibilización de propuestas metodológicas, o incluso flexibilización de la evaluación? Bueno, yo creo que de todo. Es decir, yo creo que es una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia, y que, insisto, es que yo tengo un punto de vista que creo que no es original, sino que es compartido por mucha gente, y es que la pandemia ha traído a la agenda educativa muy pocos temas nuevos. Lo que ha traído es un nuevo orden de urgencias o de prioridades. O sea, lo que ha traído es una relectura, pero gran parte de los planteamientos que estaban encima de la mesa, como por ejemplo una mayor flexibilidad metodológica, una mayor flexibilidad curricular, una mayor flexibilidad de gestión,
yo creo que lo que ha hecho es sencillamente decir, todo esto estaba planteado, ahora vamos a ordenarlo otra vez y vamos a ver cuáles son las prioridades, las urgencias. Es decir, ha cargado de más sentido todavía a muchos de los planteamientos que había antes y que se podía haber caído en la duda de decir esto es una corriente de innovación por innovación o de cambio ante el cansancio o ante la rutina de ejecutar las cosas de una misma manera. La pandemia lo que nos ha hecho ver es, no, eso no era un cambio por cambiar, por cansancio, digamos, de rutina, sino que estaba absolutamente justificado. Y yo creo que detrás de todas esas propuestas de buscar un nuevo paradigma educativo antes del COVID, había dos palabras que desde mi punto de vista son clave y que yo creo que van a ser absolutamente imparables, que es tenemos que pasar de un paradigma escolar muy fundamentado en una cierta rigidez o en un sentido estanco y en la mayoría de los lugares con un fuerte componente de control o programático, tenemos que pasar a una escuela, desde mi opinión, en mi opinión, con dos características, flexibilidad y autonomía. La flexibilidad porque necesitamos una escuela donde, me imagino que va a ser inevitable la pregunta sobre el modelo híbrido, pero yo creo que necesitamos una escuela mestiza en todo. Es decir, necesitamos una escuela mestiza en metodologías. Yo no soy partidario, creo que Carlos también comparte este punto de vista porque lo hemos hablado más veces. Yo no soy partidario de derrumbar un sistema que en muchas cosas ha funcionado. Soy partidario de buscar una síntesis de qué es lo que funciona, potenciémoslo, qué es lo que no funciona, qué es lo que falta, introduzcámoslo, pero introduzcámosla de una manera sistémica, es decir, organizada, planificada y respondiendo a un plan y a una visión. Entonces yo creo que la flexibilidad va a ser, nos va a llevar, o sea, hay que producirla porque se va a producir un mestizaje de métodos, se va a producir un mestizaje de, digamos, de contenidos a nivel curricular. Tenemos que mezclar necesariamente contenidos más de corte disciplinar o académico como hasta ahora con contenidos de habilidades, de valores y de competencias, pero con entidad curricular, no con intención curricular, sino con entidad curricular. Y vamos a tener que mezclar incluso formas de organización del propio layout del colegio o del aula o flexibilización en cuanto a algo que ha sido prácticamente inamovible en la escuela desde hace decenios, que es el concepto de horario escolar. Bueno, yo creo que todo eso son variables que hay que flexibilizar. Y la flexibilización es muy difícil legislarla en el sentido de que estamos acostumbrados a una escuela que está muy modelizada por los programas oficiales, que muchos de ellos entran incluso en metodología o en evaluación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esa flexibilidad, conseguirla dotando a los centros de más autonomía. Y con esto no quiero decir que esto sea la selva y que sea jauja y que cada centro haga lo que quiera, pero es inevitable que el proyecto de centro tenga un porcentaje de autonomía que le permita llevar a cabo métodos, contenidos o evaluaciones flexibles. Lo que habrá que hacer es que las políticas públicas garanticen que hay un core que se cumple, digamos, de una manera más estándar o más igualitaria o que se garantiza en todas las situaciones. Pero vamos, para mí, no solo la flexibilidad, si esa flexibilidad necesita de un componente mayor de autonomía en los centros. Si no, creo que el cambio de modelo educativo, de paradigma o redefinir la educación del siglo XXI no va a ser posible con los corsés tanto del legacy como del aparato, digamos, administrativo. Sí, totalmente de acuerdo, Miguel, ¿no? Contigo y con lo que estás diciendo. Yo creo que, de nuevo, volviendo a aquellos sistemas
que funcionan en general mejor, que dan mejores resultados, que tienen más calidad, que son también más equitativos, ya antes de la pandemia, pero ahora lo vamos a ver después, son aquellos que confían en sus docentes, para empezar. Nuestros sistemas latinos arrastran unas fuertes desconfianzas hacia los docentes y hacia las escuelas. Y como no confiamos ni en los docentes ni en las escuelas, pues tratamos de controlar las cosas, como decía Miguel, con fiscalización, con estandarización, con currículums tremendamente determinados, imponiendo incluso las metodologías que hay que utilizar en las aulas. Yo creo que es todo lo contrario lo que necesitamos. Lo necesitábamos ya antes, pero vamos a necesitarlo mucho más ahora. Necesitamos profesionalismo, necesitamos confianza en los docentes, necesitamos flexibilidad y autonomía a las escuelas y a los docentes, entre otras cosas, por ejemplo, y esto en España es una carencia enorme, para adaptar el currículum a las necesidades del momento. Por ejemplo, durante esta crisis claramente hubiéramos necesitado adaptar el currículum, pero no todas las escuelas iguales y a lo mejor no en todos los lugares igual. Y sin embargo, nuestros países han reaccionado pues de distintas maneras. En algunos casos, y ahora me viene a la cabeza el caso colombiano, reduciendo de alguna manera los estándares. En otros casos, como por ejemplo el caso español, flexibilizando un poquito la promoción y la evaluación, pero creo que eso deberíamos habérselo dejado en responsabilidad de las escuelas, si es que confiamos en ellas y en los docentes. Necesitamos flexibilidad y autonomía para ajustar la enseñanza y el aprendizaje, es decir, para ajustar las metodologías a las circunstancias distintas de nuestras aulas y cambiantes, porque además, como hemos visto, de repente, de un día para otro, todo cambió y necesitamos tener esa flexibilidad. Necesitamos una educación mucho menos basada en estándares, desde mi humilde punto de vista, y mucho más, ¿no? Como decía Miguel, ¿no? Ceder mucha más capacidad de concreción curricular y de autonomía en las decisiones a los proyectos de escuela y a los centros y a los docentes. Ahora, esto trae consigo cambios estructurales, esto trae consigo inversiones grandes, por ejemplo, en formación del profesorado. Si queremos una profesión poderosa, fuerte, de la que nos fiemos, igual que nos fiamos de los doctores y de los médicos y de las enfermeras, necesitamos también mucha formación docente, necesitamos ir soltando de alguna manera lastre. Luego, un poco más que añadir aquí. No es que los tiempos nos reclamen más flexibilidad que antes, es que la flexibilidad lleva años y la autonomía de los docentes, de las escuelas, llevan años llamando a la puerta. Y algunos sistemas educativos, porque a lo mejor lo tienen en sus culturas democráticas, lo han asumido desde el principio y han confiado en sus docentes y en sus escuelas y los resultados son buenos, y otros, incluyo el país en el que vivo, no terminan de fiarse del todo y tratan y piensan ilusamente que controlando, que pautando, que estandarizando y que vigilando de una manera extrema se va a conseguir unos niveles de calidad. Yo creo que el mundo al que vamos es un mundo precisamente de autonomía y de flexibilidad. Es muy difícil enfrentar situaciones inciertas y mundo cambiante y con situaciones complejas como las que cualquiera vamos a vivir en nuestra vida, pero desde luego como estamos enfrentando en estos momentos, si no tenemos autonomía y flexibilidad. Una autonomía, por cierto, y ya me callo, y una flexibilidad que es un círculo virtuoso, porque todos sabemos, todos hemos experimentado en primera persona que cuando profesionalmente nos han dado autonomía y flexibilidad, hemos reaccionado en la mayoría de las ocasiones mucho mejor que cuando nos han estado diciendo lo que teníamos que hacer. Luego, ceder y conceder autonomía y flexibilidad, tener confianza en los docentes, va a generar efectos positivos y de retroalimentación en esos mismos docentes y esas escuelas y vamos a entrar, desde mi punto de vista, en un círculo virtuoso. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando como docentes damos autonomía y confianza a nuestros estudiantes. De repente se sienten con capacidad de actuación, con capacidad de que lo que deciden ellos es importante y entran en círculos virtuosos en los que vamos mejorando hacia arriba. Luego,
la autonomía es una palabra clave, no es fácil ponerla en marcha, pero si lo conseguimos como sistemas, como docentes, como escuelas, creo que entramos en procesos de espiral virtuosa y creciente hacia arriba que nos puede llevar hacia una mejora sensible de la calidad de la enseñanza. Perfecto, aunque no me veáis, soy una moderadora en la sombra, pero estoy aquí. Entonces, precisamente hablando de flexibilidad y de autonomía o de esas escuelas que parece que a veces por olvidadas pueden hacer las cosas de otra manera, nos llegan algunas preguntas, algunas aportaciones, algunas reflexiones que tienen que ver con precisamente con las escuelas rurales, esas escuelas que se atreven a combinar elementos distintos, quizá porque tienen desafíos diferentes o necesidades distintas. ¿Qué es lo que podemos aprender de esas escuelas que son diferentes? De su manera de trabajar en equipo, de los docentes, familias, estudiantes, que son capaces de tomar decisiones de gestión en comunidad. ¿Son más valiosas esas escuelas para los estudiantes? Miguel. Sí. Bueno, yo creo que aprende básicamente un par de cosas que tienen que ver más con la actitud, con la misión que se tiene de educación. Yo creo que esos casos por ejemplo, de escuelas rurales, de proyectos de innovación y de cambio, lo primero que hay que valorar es la iniciativa, que creo que en el mundo de la educación es fundamental, es decir, no se puede educar en un mundo plano motivacionalmente en el sentido de aspiraciones, es decir, una escuela donde el equipo docente, los directivos, el claustro en general, no tengan un compromiso aspiracional, bueno, pues sencillamente es una escuela de electroplano, en mi opinión. Es una escuela de la que se podría esperar poco. Entonces, a lo mejor, estos chicos reciben un aprendizaje comparativamente con un colegio de una zona urbana de su mismo país muy por debajo en cuanto a los estándares por lo que todos entendemos por estándares, y sin embargo van a aprender una lección que es la de ser capaz de ponerte en marcha, de movilizarte, de hacer un proyecto para tu comunidad, etcétera. Entonces, a lo mejor aprenden menos, insisto, contenidos en plan académico, y sin embargo aprenden o ponen en marcha unas competencias de iniciativa, de emprendimiento, de creatividad, de resolución de problemas, de pensamiento crítico, que no se van a poner en esa escuela urbana puramente más centrada en el aprendizaje académico. El riesgo que tienen estas iniciativas es que finalmente, para mí es un riesgo en general de toda la innovación educativa en el ámbito escolar, y es muy fácil criticar la escuela tal y como está hoy constituida, lo que para entendernos llamamos la escuela tradicional, porque es una escuela que ha mostrado clarísimos síntomas desde mi punto de vista de dos cosas: uno, de agotamiento, y dos, de falta de contemporaneidad con su mundo. Pero en otras cosas es un sistema que ha funcionado y tiene una tracción, tiene una atracción, bueno, que también está basada en que algunas de sus cosas funcionan. Entonces, el riesgo que tienen estos proyectos es que la innovación, en este sentido, de, por ejemplo, poner un proyecto de aprendizaje-servicio en una comunidad rural, es que no deje aprendizajes sólidos, que se limite a ser una experiencia. No sé si me explico muy bien, pero que carezca del componente qué es lo que ha aprendido. Y lo que ha aprendido pueden ser contenidos, habilidades o competencias. Y ese es el riesgo que le veo a estas iniciativas, que muchas de ellas se producen porque el entorno te obliga a tener que salir del marco, porque si sigues el marco no tienes ni recursos, ni posibilidades, ni nada. Pero aprender de una escuela de esas, desde luego, la voluntad de querer transformar el mundo, lo cual creo que es una lección para un alumno inolvidable.
Bueno, como yo creo que llevamos ya mucho tiempo, no me voy a alargar mucho. Dos o tres ideas en esta pregunta. La primera, al hilo de lo que decía ahora Miguel al final, yo defiendo constantemente que innovar siempre es un diálogo con la tradición y no una ruptura. Yo creo que tenemos que dialogar con la tradición, es decir, con lo que hacemos bien en las escuelas y con los maestros que hemos tenido y con aquello que siempre se ha hecho bien. Si no dialogamos con nuestro pasado, con nuestra historia y con nuestra tradición, difícilmente podemos mirar hacia el futuro. O sea, que dialogar es dialogar con la tradición, pero innovar. Pero innovar también es dialogar con los márgenes, con las periferias, que son estas escuelas que nos señalaba Manuel. Hay muchas escuelas formales que son otras escuelas, que no son las escuelas urbanas a las que estamos acostumbrados, que no son las escuelas medianamente grandes, las escuelas graduadas en las que los niños son todos más o menos iguales, tienen todos la misma edad, avanzan más o menos de la misma manera, viven en contextos similares. Hay otras escuelas, las más evidentes para todos nosotros y todas nosotras son las escuelas rurales. Son escuelas donde han tenido que gestionar la escasez. Nunca hay abundancia en las escuelas, pero desde luego donde nunca ha habido abundancia en las escuelas rurales. En la escuela rural lo que hay es escasez. Hay tanta escasez que hay hasta escasez de niños. Y como hay escasez de niños, muchas veces les tienen que juntar. Y la escuela rural en muchos lugares, no en todos, es una escuela no graduada. Es una escuela en la que los niños de distintas edades y distintos niveles comparten aula. Y por tanto nos encontramos con algo que por necesidad se ha tenido que hacer y los maestros y las maestras han tenido que negociar y ver cómo enseñaban en un aula, en un espacio en el que tenían edades diferentes y niveles diferentes, y de repente nos damos cuenta que ahora las escuelas urbanas más innovadoras están de una manera replicando ese modelo. Están metiendo en una misma aula alumnos de distintas edades, alumnos de distintos niveles, alumnos de distintas asignaturas, es decir, la multidisciplinaridad, varios docentes con muchos alumnos, ¿no?, para trabajar cosas de una manera mucho más transversal. Las escuelas más innovadoras en muchos lugares ahora del mundo están de alguna manera replicando lo que por necesidad llevan años haciendo las escuelas rurales. Luego ahí ya tenemos un primer ejemplo de dónde tenemos que mirar para hacer cosas que para nosotros en las ciudades son muy innovadoras. Por ejemplo, romper los espacios, los tiempos, las agrupaciones de nuestros alumnos. Como digo, las escuelas rurales, podría decir las escuelas hospitalarias, las escuelas en la selva, las escuelas en las cárceles, las escuelas en los campos de refugiados. Es decir, hay muchas escuelas formales que por las condiciones en las que están trabajando, de alguna manera tienen que aguzar muchísimo el ingenio, tienen que resolver problemas que no nos habíamos planteado en la escuela más normal, pero que también tenemos y que son lugares clarísimamente para mirar y de donde aprender. También estas otras escuelas tienen mucho que aprender de las escuelas más normales. Luego, aquí lo que tenemos que conseguir y lo que tienen que conseguir nuestros sistemas educativos y lo que tenemos que conseguir como instituciones que trabajamos alrededor de las escuelas es generar redes de aprendizaje entre todas estas escuelas, entre todos estos docentes. Ya lo sabemos, siempre que un docente observa el aula, la clase de otro, siempre que un docente entra en contacto con otros docentes de otras escuelas, aunque sean de la misma ciudad, aprende cosas. Si eso lo amplificamos creando redes en las que de repente escuelas rurales y escuelas urbanas trabajan juntos, escuelas que están innovando de alguna manera con metodologías, acompañan a otras que quieren hacerlo, si lo que hacemos es fomentar ese tipo de redes de intercambio y de comunidades de práctica, de alguna manera estaremos fomentando ese diálogo con el que yo empezaba, que es la mejor manera para producir innovación y cambio y transformación. Luego, para resumir, no es que sean mejores, es que están haciendo cosas distintas porque sus problemáticas son distintas y sus recursos son distintos, pero es que resulta ahora que en otros contextos, en los contextos en los que la mayoría de nosotros estamos viviendo y trabajando, eso que hacían en las periferias y en los márgenes es tremendamente innovador y nos aporta soluciones. Por cierto, esa escuela no graduada, esa escuela rural en la que los niños están juntos combinando niveles, materias, asignaturas, edades, todo eso, también era la escuela del siglo XVIII. Es decir, que cuando hablamos de la escuela lancasteriana, la escuela con tutores, ¿no?, mayores que tutorizaban a los niños pequeños, es decir, cuando yo decía
innovar es dialogar con la tradición, es que a veces si miramos a lo que hacíamos hace 100 o 200 años, encontraremos soluciones tremendamente interesantes, como la tutorización, por ejemplo, entre pares, para los problemas que tenemos en este momento. Gracias, sigo estando aquí. No me habéis visto todas las veces que he estado sintiendo con lo que decís, pero bueno, aquí sigo. Creo que ya es el momento de despedirnos, pero un poco a modo de bonus track y de despedida, y un poco volviendo al principio a esas palabras que tantas veces hemos oído desde el comienzo de la pandemia, me gustaría que nos despidiéramos con una palabra que simbolizara un poco qué es lo que queremos para la escuela o qué esperamos para la escuela. En mi caso, elijo la palabra mirada, un poco en relación con lo que decías, Carlos, esa mirada al futuro, ese aprender y mirar hacia adelante para mejorar la escuela y la educación. Y os dejo que elijáis cada uno vuestra palabra. Tiene que ser necesariamente una palabra. Bueno, por ser tú, puedes elegir varias. No, para mí la palabra es significado. Vale, pues yo también una que ya ha salido, que es muy freiriana, y que Manuela tú la decías al principio, que es esperanza. Yo creo que la escuela tiene que ser un lugar de esperanza. Y no pensemos que no tienen solo esperanza algunos, sino creo que tenemos que dar esperanza a todos. Y todos necesitamos esperanza. Incluso aquellos que aparentemente van mejor en las escuelas también reclaman sentido y significado, como decía Miguel, y esperanza en la escuela, ¿no? Esperanza creo que sería la palabra que yo elegiría. Bueno, Manuela, pues ¿puedo decir algo? Sí, claro, lo que quieras. Yo, desde mi más profunda humildad como persona que le interesa la educación y como ciudadano que quiere, que cree en la educación, hagamos una revisión de la educación. Creo que vamos a vivir un riesgo de desigualdad altísimo, porque se suma una crisis económica anterior a la crisis de la pandemia, que va a ser acompañada de otra crisis económica, y a un clima de polarización o de extremismo ideológico. La escuela, más que nunca, se hace necesaria para la igualdad de oportunidades y para la convivencia. Ya está. Perfecto, Miguel. Pues entonces, con ese significado que decías, con ese deseo de evitar la desigualdad y conseguir la equidad, y con esa esperanza, en definitiva, que planteaba Carlos, nos despedimos. Gracias. Siento los inconvenientes de la tecnología, pero espero que de todas maneras hayamos conseguido esa conversación rica y nutritiva que decíamos al principio. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a ti, Manuel.